Hola, hola, mis chismosos favoritos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Ya saben que aquí nos encanta analizar a fondo todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos un plato fuerte. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a hablar de un culebrón que tiene a toda Turquía y a media España en vilo, la tormentosa historia entre Can Yaman y su ex. Sí, así como lo oyen. Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón, vuelve a ser noticia, y no precisamente por sus proyectos actorales. Parece que las heridas del pasado aún no cicatrizan, y hoy vamos a desentrañar los detalles de lo que algunos medios han calificado como una explosión de dolor por parte de su ex. ¿Qué pasó realmente? ¿De qué dolor insuperable estamos hablando? ¿Hay rencores ocultos? ¿Secretos a punto de salir a la luz? Todo esto y mucho más lo vamos a analizar minuciosamente en este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telaraña de emociones, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos con los mejores chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y a los que ya son parte de esta gran familia, gracias por estar siempre ahí. Son los mejores. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como saben, la vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido objeto de escrutinio público. Desde sus inicios en la televisión turca, pasando por su meteórico ascenso a la fama internacional, sus relaciones sentimentales han sido un tema recurrente en los medios. Y es que, seamos sinceros, un hombre como Can Yaman, con su atractivo y carisma, es imposible que pase desapercibido en el terreno amoroso. Pero, ¿quién es esta ex a la que nos referimos? Bueno, para entender el contexto completo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos que Can Yaman ha tenido varias relaciones públicas, algunas más intensas y mediáticas que otras. Sin embargo, la que más ha dado que hablar, la que parece haber dejado una huella imborrable en ambas partes, es su relación con... Pausa dramática. Diletta Leotta. Sí, la famosa presentadora italiana. Una mujer bella, inteligente y con una carrera exitosa. La relación entre Can y Diletta fue un auténtico torbellino mediático. Desde el principio se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y minutos de televisión. Sus fotos juntos en redes sociales eran pura dinamita, generando miles de likes y comentarios. Parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de Hollywood. Pero como todos sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. La relación entre Can y Diletta, a pesar de su intensidad y pasión inicial, terminó de forma abrupta y, según algunos, un tanto escandalosa. Los motivos oficiales de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se especuló mucho sobre las posibles causas, diferencias culturales, presiones mediáticas, agendas incompatibles e incluso rumores de infidelidad. Lo cierto es que tras la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Can se enfocó en su carrera actoral, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su fama internacional. Diletta, por su parte, continuó con su trabajo como presentadora, cosechando éxitos profesionales y manteniendo un perfil alto en los medios italianos. Parecía que el capítulo entre ambos había quedado cerrado. Sin embargo, recientemente una serie de declaraciones y comportamientos por parte de Diletta han reavivado la llama de la polémica, sugiriendo que las heridas del pasado aún no han cicatrizado por completo. Y aquí es donde entra en juego la famosa explosión de dolor a la que nos referimos al principio del vídeo. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, en las últimas semanas Diletta ha realizado varias entrevistas y apariciones públicas en las que ha hablado, de manera más o menos directa, sobre su relación con Can Yaman. En algunas de estas entrevistas Diletta ha insinuado que la relación con Can fue más superficial de lo que parecía, que se basó más en la apariencia y la proyección mediática que en un sentimiento real y profundo. Ha hablado de la presión que sentía por mantener una imagen perfecta ante los medios, de la dificultad de compaginar su vida profesional con la atención constante de los paparazzi, y de la sensación de que su relación era más un espectáculo que una conexión genuina entre dos personas. Estas declaraciones, como era de esperar, no han pasado desapercibidas. Muchos medios italianos y turcos han interpretado las palabras de Diletta como una crítica velada a Can Yaman, como una forma de expresar su frustración y decepción por cómo terminó la relación. Algunos incluso han llegado a afirmar que Diletta se siente utilizada por Can,
que la relación sirvió para impulsar la carrera de la actor a nivel internacional, mientras que ella quedó relegada a un segundo plano. Pero la cosa no queda ahí. Además de las entrevistas, Diletta también ha estado muy activa en sus redes sociales, publicando mensajes y fotografías que algunos interpretan como indirectas dirigidas a Khan. Por ejemplo, hace poco publicó una foto en la que aparecía sonriendo y disfrutando de un día soleado, acompañada de un mensaje que decía: aprendiendo a amarme a mí misma y a dejar atrás lo que no me hace feliz. Muchos de sus seguidores interpretaron este mensaje como una clara alusión a su relación con Can Yaman, como una forma de decir que ha superado el pasado y que está enfocada en su propio bienestar. Otros, sin embargo, lo vieron como una provocación, como una manera de llamar la atención de Can y de recordarle lo que perdió. Y es que, seamos honestos, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para conectar con personas de todo el mundo, para compartir ideas y experiencias, pero también pueden ser un campo de batalla donde se libran guerras silenciosas, donde se lanzan indirectas y se alimentan rencores. En el caso de Diletta y Can, las redes sociales han jugado un papel importante en la historia de su relación, tanto durante el noviazgo como después de la ruptura. Sus fotos juntos eran un éxito rotundo, pero sus mensajes individuales también han dado mucho que hablar. Ahora bien, ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? Hasta el momento el actor turco ha mantenido un silencio sepulcral. No ha respondido directamente a las declaraciones de Diletta, ni ha hecho ningún comentario público sobre la polémica. Este silencio, como era de esperar, ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que Can prefiere mantenerse al margen de la controversia, que no quiere alimentar el fuego y que considera que lo mejor es dejar que el tiempo cure las heridas. Otros, sin embargo, piensan que el silencio de Can es una forma de admitir su culpa, que se siente avergonzado por cómo terminó la relación y que no quiere enfrentarse a las críticas. Pero también hay quienes creen que Can está preparando su propia respuesta, que está esperando el momento oportuno para dar su versión de la historia y defenderse de las acusaciones de Diletta. Y es que, seamos sinceros, en este tipo de situaciones, siempre hay dos versiones de la misma historia. Es importante recordar que hasta ahora, solo hemos escuchado una parte del relato, la versión de Diletta. No sabemos qué piensa Can, cuáles son sus sentimientos, qué recuerdos tiene de la relación. Es posible que su silencio sea una forma de proteger su intimidad, de evitar que la polémica se intensifique aún más. Pero también es posible que Can esté guardando silencio porque sabe que no tiene nada que decir, que no tiene argumentos para defenderse de las acusaciones de Diletta. O quizás simplemente no quiere revivir el pasado, no quiere remover viejas heridas que aún duelen. Sea cual sea la razón, el silencio de Can Yaman es un factor clave en esta historia. Su falta de respuesta alimenta la especulación y la incertidumbre, y deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Veremos a Can Yaman romper su silencio y dar su versión de la historia? ¿O Diletta seguirá lanzando indirectas y avivando la polémica? Es difícil predecir lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que la historia entre Can y Diletta ha generado un gran interés mediático y ha despertado la curiosidad de miles de personas en todo el mundo. Su relación, aunque breve y tormentosa, ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gustan los culebrones. Nos encanta ver cómo las celebridades se enamoran, se pelean, se reconcilian y se separan. Nos fascina la idea de que detrás de las luces y el glamour de Hollywood, o en este caso, de la televisión turca e italiana, se esconden dramas y pasiones tan intensas como las que vemos en las películas y series. La historia de Can y Diletta es un ejemplo perfecto de esto. Una historia de amor y desamor, de fama y presión mediática, de secretos y rencores. Una historia que nos recuerda que al final del día, las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios problemas. Pero volviendo al tema central del vídeo, la explosión de dolor de Diletta, creo que es importante analizar las posibles razones detrás de este comportamiento. ¿Por qué Diletta está hablando ahora de su relación con Can, después de tanto tiempo? ¿Qué la motiva a revivir el pasado? Una posible explicación es que Diletta aún no ha superado por completo la ruptura. A pesar de que ha pasado tiempo desde que terminaron, es posible que Diletta todavía sienta resentimiento o decepción por cómo terminó la relación. Quizás se siente herida por las acciones de Can, o quizás se arrepiente de haber tomado ciertas decisiones.
Otra posible explicación es que Diletta está buscando atención mediática. Como presentadora de televisión, Diletta sabe lo importante que es mantenerse relevante y presente en los medios. Hablar de su relación con Can Yaman es una forma segura de generar interés y de atraer la atención del público. Y es que, seamos sinceros, la polémica vende. Una historia de amor y desamor entre dos celebridades es un imán para los medios y para el público. Diletta lo sabe y es posible que esté utilizando esta situación para impulsar su carrera y aumentar su popularidad. Pero también es posible que Diletta tenga razones más profundas y personales para hablar de su relación con Can. Quizás siente la necesidad de aclarar algunos puntos, de dar su versión de la historia, de defender su reputación. Es posible que Diletta se sienta incomprendida o injustamente juzgada por cómo terminó la relación. Quizás quiere que la gente sepa la verdad, o al menos su verdad. Quizás quiere que Can sepa cómo se siente, que entienda el daño que le causó. Sea cual sea la razón, es evidente que Diletta está pasando por un momento difícil. Sus declaraciones y comportamientos sugieren que aún está lidiando con las secuelas de la ruptura, que las heridas del pasado aún no han cicatrizado por completo. Y es que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser doloroso. Cuando una relación termina, especialmente si es una relación intensa y mediática como la de Can y Diletta, el proceso de recuperación puede ser largo y difícil. Es importante recordar que cada persona vive el duelo de manera diferente. Algunos necesitan hablar de sus sentimientos, otros prefieren guardarlos para sí mismos. Algunos necesitan tiempo para reflexionar y procesar lo que pasó, otros necesitan distraerse y seguir adelante lo más rápido posible. No hay una forma correcta o incorrecta de superar una ruptura. Lo importante es ser honesto con uno mismo, permitirse sentir las emociones, y buscar el apoyo de amigos y familiares. En el caso de Diletta parece que está utilizando los medios de comunicación como una forma de procesar sus emociones y de superar la ruptura. Está hablando de su relación con Can, está expresando sus sentimientos, y está compartiendo su experiencia con el mundo. Esto puede ser una forma saludable de lidiar con el dolor, pero también puede ser arriesgado. Al exponer su vida personal en público, Diletta se arriesga a ser criticada, juzgada y malinterpretada. Es importante que Diletta se rodee de personas que la apoyen y la comprendan, que la ayuden a navegar por este momento difícil y a tomar decisiones informadas. Y en cuanto a Can Yaman, creo que lo mejor que puede hacer es seguir manteniendo el silencio, al menos por ahora. Responder a las declaraciones de Diletta solo alimentaría la polémica y prolongaría el drama. Es posible que Can tenga su propia versión de la historia, pero no creo que sea el momento adecuado para compartirla. Quizás en el futuro, cuando las aguas se hayan calmado, Can pueda dar su perspectiva sobre la relación y aclarar algunos puntos. Pero por ahora creo que lo mejor es que Can se centre en su carrera, que se dedique a sus proyectos actorales, y que evite caer en la trampa de la polémica mediática. Al final del día, la historia de Can y Diletta es una historia de amor y desamor, de fama y presión mediática, de secretos y rencores. Una historia que nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios problemas. Es importante recordar que detrás de las luces y el glamour del mundo del espectáculo, se esconden historias humanas, historias de amor y pérdida, de alegría y tristeza. Historias que nos conectan a todos y que nos recuerdan que al final del día, todos somos iguales. Y bueno, mis chismosos favoritos, hasta aquí llegamos con este análisis exhaustivo de la explosión de dolor de la ex de Can Yaman. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de este viaje a través de la polémica y el drama. Resumiendo un poco, hemos visto cómo Diletta Leotta, la ex de Can Yaman, ha realizado una serie de declaraciones y comportamientos que sugieren que aún no ha superado la ruptura. Hemos analizado las posibles razones detrás de este comportamiento, desde la necesidad de atención mediática hasta el deseo de aclarar algunos puntos y defender su reputación. También hemos explorado el silencio de Can Yaman y las posibles razones detrás de su falta de respuesta. Y por último hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor y el desamor, y sobre cómo las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son personas como nosotros, con sus propias emociones y sus propios problemas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado del análisis, y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Can y Diletta.
Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Diletta tiene razón al hablar de su relación con Khan? ¿Creen que Khan debería romper su silencio y dar su versión de la historia? ¿Cuál es su opinión sobre el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos con los mejores chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo. Los espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero. Chao, chao.